Hermano, en salud el hermano Fausto Gutiérrez de los Ministerios Evangélicos del Tabernáculo. Para nosotros es un gozo llegar a usted por estos medios televisivos y saludarle e invitarle a nuestros servicios para que usted se goce, alabe al Señor y sea bendecido por el Espíritu Eterno, aquel que nos ha redimido y nos guía y nos fortalece y nos da la oportunidad de acercarnos al Señor por medio de la alabanza. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo saludarles. Lucas en esta noche. Amén, gloria a Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Evangelio según San Lucas, en su capítulo 8. Y es una porción de la palabra que muchos de nosotros conocemos. Amén. Pero la vamos a leer en esta noche y, amén, el Espíritu me llevaba por esta porción y Él sabe, amén, por qué lo hizo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Así es que vamos a leer del versículo 40 hasta el 48. Amén. Cuando lo tengan, me responden con un amén. Amén, todo lo tenemos. Lo vamos a leer, amén. Usted me sigue con su vista, para la gloria de nuestro Señor y para nuestro entendimiento. Y dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, a ti, Señor amado, sea la honra y la gloria, oh Dios de los cielos, la alabanza y la adoración, oh Dios mío. En esta noche, Padre, tu palabra, oh Dios mío, hemos leído, sabemos que es bendita, Padre, que tú la has revelado para nosotros, oh Dios mío. Permíteme, Padre Santo, recibir de ella primeramente, que tu pueblo, Señor Santo, reciba, Padre bendito, de la gloria lo que tú has traído, Padre Santo, para con ellos. Glorioso Señor, bendice a cada uno en este lugar, Padre Santo, a los que nos ven, Padre Santo, por uno de los medios, oh Señor amado, seas tú bendiciendo también, oh Dios de los cielos. Tu palabra es viva, Padre Santo, y eficaz, como espada, Dios mío, que penetra hasta lo más profundo de las entrañas. Te damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias, la honra y la gloria. Atamos todo espíritu antagónico que se antepone a tu palabra y declaramos tu ministración en esta noche. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor, amén. Amén. ¿Cuántos trabajaron este día? Amén. La mayoría, ¿verdad? Así es que estamos un poquito cansaditos. Pero amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor.
estaba, amén, como les decía al principio, leyendo esta porción de la palabra, y me llamaba mucho la atención, amén, el interés, amén, de esta mujer. Pero anterior a ello, dice que el pueblo, amén, ya lo esperaba, y quería yo saber de dónde él venía, amén. Y así es que en el libro de Mateo, fui a Mateo también, y ahí te lo explica de otra manera. Pues Mateo tiene una percepción de la vida de Jesucristo, y Lucas recopiló también la vida de Jesucristo, nada más que de otra percepción, amén. Si es que Lucas lo hizo como él era un profesional, se dice la historia que él era un médico. Y me fui a Mateo y me pude dar cuenta que eran los inicios del ministerio de Jesús, amén. Sabemos, conocemos, tenemos por bases históricas que el ministerio de Jesucristo duró aproximadamente 3 años y medio, amén. Y él venía, amén, de dar un sermón en el monte, donde se lanzó, amén, por completo de su ministerio, bajó, amén, de dar ese sermón, tomó, amén, la barca, se dirigió a la región de los Gadarenos, como dice la palabra. Allí hizo uno de los grandes milagros que la Biblia nos relata, amén, aquella liberación, amén. Mateo lo describe, como les decía, de una manera, Lucas de otra manera. En Mateo dice que eran 2, en Lucas dice que era 1. Pero no importa si eran 2 los endemoniados o era 1. El punto es que Jesucristo lo libertó, amén. Que todos los espíritus, amén, están sujetos, amén, y están atados por el poder y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, amén. El punto es ese, amén. Cristo, amén, derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, amén, por medio de la cual nos ha dado vida, nos ha dado perdón, nos ha dado redención, amén. Jesucristo liberta, amén, a los Gadarenos, amén. Muchos de nosotros conocemos esta historia, amén. Aún los espíritus salen al encuentro y le dice que tiene, que no, todavía no es tiempo, amén. Jesucristo da la orden y este hombre es liberado, amén. Es parte de la historia que yo leía, y también dice que salieron de los Gadarenos al encuentro, amén, y de las regiones alrededor de los Gadarenos. Y me llamó mucho la atención, mis amados hermanos, y ustedes lo pueden leer en su casa, amén, que dice que le rogaron para que se fuera. Le rogaron para que se fuera. Habiendo visto ellos un milagro tan grande, amén, dice que le rogaron para que se fuera. Amén. Cuando Jesucristo toca la puerta, como caballeroso que Él es, si usted abre, Él entra. Amén. Si usted desea darle la espalda y no abre la puerta, Él es un caballero por excelencia, se da la vuelta y sigue adelante. Amén. Así fue con esto, con la región. Amén. Ellos no querían nada con el Señor. Él se dio la vuelta, regresa a la ciudad. Por la historia dice que se presume que era Capernaum, donde él regresó, donde toda esta gente ya lo estaba esperando. Amén. En el versículo dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Y decía yo, ¿cómo sabían que él ya venía? ¿Cómo es que lo estaban esperando? Ya habían mandado un mensaje de texto, habían mandado una paloma mensajera. ¿Cómo es que ellos ya sabían que él venía? Amén. Ya se había corrido la voz que Jesucristo ya venía. Amén. Si nosotros, mis queridos hermanos, cuando la presencia del Señor está en este lugar, amén, nos gozamos, amén. Cuando la presencia está en este lugar, nosotros nos gozamos. Pero es muy importante, mis amados hermanos, que la presencia no esté aquí, sino que esté con nosotros todo el tiempo, amén. Que esté en nuestras vidas, amén, día a día, amén. Que se quede con nosotros, que, amén, esté con nosotros, porque el Espíritu Santo ha sido mandado para nosotros, amén, para que seamos bautizados, amén. Los jóvenes aprendían de esto en el retiro recién pasado. Mi hermana Jamilet, y tuve el privilegio de acompañarle, amén, a dar a este estudio, y los jóvenes aprendían, amén, cómo vino esa promesa, cómo lo recibieron, cómo esa iglesia, la iglesia primitiva, amén, estaba en ayuno, en oración, en clamor, amén, y vino el Espíritu Santo y tomó posesión, amén. Todos quedaron, algunos confusos, otros estaban sorprendidos, amén, pero es cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, amén. Los demás parecen confundidos, pero nosotros que conocemos de Él y que lo hemos sentido, amén, y que debe de habitar en nosotros, sabemos que es la promesa que Jesucristo, amén, dejó. Venía del Padre, amén. Que cuando Jesucristo fuese alzado, esa promesa iba a llegar a nosotros. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Así es que, mis amados hermanos, yo decía, ¿cómo
es que ellos sabían ya que Jesucristo venía. ¿Cómo se corrió la voz? Amén. Creo que había muchas hermanas por ahí, ¿verdad? Y hermanos que no nos quedamos atrás en correr la voz. Amén. En la actualidad, amén, como que esto se va a los penales, amén. ¿Quién corre la voz más rápido? Hacemos uso, amén, de las redes sociales, los que tenemos Facebook. Yo es lo único que tengo, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada. Suficiente pierdo el tiempo en Facebook como para seguirlo perdiendo en otras redes, amén. Y por cierto, esta semana no me he metido. Y doy gracias a Dios, amén, porque siento que he aprovechado el tiempo, amén. Y la verdad que sirve para comunicarte, para llevar un mensaje, amén. Pero si somos inteligentes, amén, lo vamos a saber usar, amén. No nos vamos a detener ahí por mucho. Así es que, bueno, van a decir, pero acabo de andar de vacaciones y lo publicaba. Pero es una vez al año, hermanos, amén. Así es que una vez al año no hace daño, como dicen por ahí. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Y me llamaba la atención, como les decía, ya lo estaban esperando, amén. Así lo dice el versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban, amén. Pero te voy a invitar, amén, que nos vamos a concentrar en el versículo 43, amén. El versículo 43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, amén. Me llamó mucho la atención, amén, este versículo, amén. Y había escuchado, amén, acerca de lo que era el flujo en las mujeres en el tiempo, amén, de Jesucristo, amén, cuando fueron dadas las leyes, amén, que era el significado y cómo, ellas se tenían que alejar, amén. ¿Por qué? Porque el flujo significaba impureza, amén. Entonces, cuando la mujer padecía flujo, no podía estar ni con sus familiares. Los que quieran investigar lo pueden encontrar en la Biblia. No se vaya a Google, investíguenlo en la Biblia, amén. En Google lo encontramos fácilmente, pero es más eficaz, amén, el usar la palabra, amén. Y veía yo y decía que significaba impureza, amén. Y lo llevaba yo al ámbito, amén, material o espiritual a la vez, y lo ponía físicamente. Decía: esta mujer nos podemos nosotros imaginar, ¿no?, el sufrimiento de ella, amén. No estar con sus familiares, amén, no poder estrechar la mano, porque dice la Biblia que si alguien tenía contacto con ella, pasaba a ser inmundo, pasaba a ser impuro, amén. Y tenía que también pasar un periodo de 7 días de purificación. No podía sentarse, no tenía el privilegio de venir a la congregación y sentarse en la silla, porque era lo mismo, padecía una impureza. Y era más, si nos ponemos a pensar, parece que era como casi un aspecto de maldición, ¿no? Porque la mujer en realidad se tenía que aislar. Y me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, porque muchas veces nosotros cometemos algún error, y de ese error a veces el enemigo viene y quiere tomar ventaja, y te quiere hacer pensar de que ahora estás inmundo, que estás impuro, que no puedes venir a la iglesia, que no puedes subir, que no puedes ministrar, que no puedes, amén, ni dar una clase, ni cuidar niños, porque te quiere meter en tu mente de que ahora estás impuro. Cuando hay un Cristo que pagó un precio alto, amén, en la cruz del Calvario, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, amén. Jesucristo, mis queridos hermanos, ya pagó un precio alto. Jesucristo, amén, ya colgó allí en esa cruz nuestros pecados. Muchas veces nosotros, mis queridos hermanos, nos detenemos en el error que hemos cometido y se nos olvida, amén, que tenemos un Dios perdonador, amén. Y dice la palabra que muchos son nuestros pecados, pero cuando venimos, amén, con un corazón sincero ante Él, nos perdona y no se acuerda más de ese pecado, lo echa a lo profundo de la mar, amén. Y ya no más se acuerda de ello. Somos nosotros los que muchas veces nos metemos en la mente, nos
enfocamos de que ya no podemos seguir adelante. Y muchas veces somos nosotros en nuestra humana concepción, y muchas veces el enemigo toma ventaja. Y la ventaja la toma cuando nosotros nos alejamos de la relación con Dios. Amén. Cuando nosotros dejamos esa relación, la oración, la búsqueda, la entrega, la lectura, el enemigo viene y toma ventaja. Me decía mi hermano Pineda el otro día, que la mente, amén, desocupada es un patio, es un campo abierto, como cuando usted saca a los niños allá al parque. Saque 4 niños, 3. Ayer teníamos ensayo aquí con los jóvenes. Y andaban que nadie los detenía. Amén. Así es nuestra mente. Cuando la desocupamos en las cosas espirituales, el enemigo viene y nos mina. Nos hace creer que estamos impuros y que no podemos más servir a Dios. Amén. Cuando Dios ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Amén. También, mis queridos hermanos, ahí en el versículo 43 me llamaba la atención que dice que tenía ya esa mujer 12 años. Amén. La Biblia no describe en su totalidad quién era el padre, quién era la madre, si tenía hijos, sus tíos, hermanos, abuelos. No se dice si era centroamericana, no, era judía. Amén. Si era mexicana, no, era judía. Amén. Nomás echemos a volar nuestra imaginación, ¿verdad? Pero yo sí me imagino que ella tenía una madre. Si no era una anciana, posiblemente era una mujer adulta, pero ella tenía una madre, tenía un padre. Y yo me imaginaba, ¿qué tal si tenía hijos? ¿Qué tal si tenía hermanos? Amén. Cuando nosotros dejamos nuestros países, amén, dejamos allá nuestras familias, cuando nos reencontramos con un hermano, amén, nos abrazamos, lloramos y ¿qué no nos contamos, verdad? Cuando tenemos años de no ver a una madre, a un padre, amén, nos tiramos a ellos a llorar, amén, de alegría. Imagínese, póngase usted a pensar, 12 años que esta mujer no tenía relación ni con sus padres. Si tenía hijos, no podía ir a la escuela a ver cómo iban las notas su hijo, amén. No podía ir a la escuela a ver el día de la madre o el día, amén, en que su hijo participaba en un evento. Solamente imaginémonos, no es porque así sea, pero echemos a volar nuestra imaginación, porque seguramente esta mujer tenía familia, amén, y seguramente extrañaba el calor de su familia, amén. Así muchas veces nosotros extrañamos, amén, el abrazo del Rey, cuando nos alejamos, cuando dejamos a un lado la relación, como les decía, cuando nos olvidamos de que Jesucristo, amén, está allí esperándonos, a que nosotros volvamos, a que nosotros vengamos y simplemente nos arrodillemos, amén. Si hemos cometido una transgresión, abogado tenemos para con el Padre, amén. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. ¿Quién más? El que pagó el precio en la cruz del Calvario, amén. ¿Quién más? El que entregó su vida, que lo conocía a usted, que me conocía a mí, que conocía al que nos está viendo por estas redes sociales, amén. Que Él ya sabía, amén, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipotencia, amén, que este día, amén, Él me iba a permitir estar trayendo este mensaje, amén. Que muchos de nosotros ni se nos cruzaba por la mente estar este día acá, pero Él, amén, ya en su divinidad, Él sabía que nosotros íbamos a estar acá, amén, escuchando el mensaje de la palabra, porque uno se sube acá, hermano, pero es la palabra y es el Espíritu Santo el que trae el mensaje. Uno nada más es un vaso, amén, por el medio del cual el Señor trae, amén, el agua para aquel que está sediento, amén, la medicina para aquel que está, amén, deseoso de ser sano, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, amén. Así es que yo me imaginaba 12 años, amados hermanos. Yo tengo 11 que dejé a mi madre y a mis hermanos, y no veo el día en que pueda regresar y verlo. Escuchaba noticias, amén, de mi abuela, tuvo un accidente, amén. Antes a ella yo hablaba con ella y decía, mamá, porque así le digo yo a ella, Dios nos va a permitir volver a vernos, amén. Y usted pídale a Dios a su manera, yo le pido a mi manera, pero el Señor nos va a permitir volver a encontrarnos. Ella ya no viaja,
Ustedes se recuerdan, yo testificaba cuando ella viajaba, amén, y nos visitaba. Pero ese amor, amén, que una anciana te da desde que te ve nacer, amén, hasta que te deja la última vez, amén. Tengo que 7 años de no verla a ella, porque ella viajaba. Y siento que ha sido una eternidad. A mi madre, amén, 11 años. Y mi esposa lo sabe, casi poco me gusta hablar con ella porque me pongo un poco mal, ¿no? Entonces, a veces nada más nos saludamos, tanto ella como yo, nomás nos saludamos, la quiero mucho y hasta ahí, no mucho porque se pone mal ella, más que ese de los nervios, y me pongo un poquito mal yo. En mi hombría trato de ocultarlo, pero amén. Es una realidad, mis queridos hermanos. Cuando nos alejamos de un ser querido, se sufre. Amén. Qué bueno que los muchachos que han nacido acá y tienen a sus padres, amén, tienen ese privilegio, amén, de poder estar con su padre. Amén. Es la misma relación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor. Constante, estar con nuestro Padre. Amén. Comunicados en esa relación, amén, del cielo a la tierra, amén, por medio de la oración, por medio de la entrega, por medio del servicio, amén, por medio de la búsqueda. Gloria sea el nombre de nuestro Señor, amén. Así es que era uno de los puntos que yo decía, 12 años, amén. Esto significa, amén, para muchos algo grande, amén, una cantidad de tiempo grande, el no poder, amén, compartir con un familiar, amén. También en ese mismo versículo nos narra y nos dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Amén. Nadie de los médicos en aquel entonces le había podido dar sanidad. Amén. Con sus limitaciones en aquellos tiempos o con los avances que ellos tenían, amén, no habían podido traer una solución a este problema. La mujer, literalmente lo dice la palabra, había gastado todo, no tenía nada. Amén. Nosotros somos privilegiados, amén. Somos privilegiados. El Señor nos ha permitido estar en este lugar y somos privilegiados. Podemos gozar, amén, de muchos privilegios que otros no gozan en otros lugares. Amén. Y es un privilegio que Dios nos ha dado. Amén. Tenemos muchos privilegios y a veces se nos olvida, amén, que ha sido Dios quien nos lo ha permitido. Amén. La mujer había gastado todo. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos, cuando Dios nos bendice, se nos olvida quién nos ha dado esa bendición. Amén. Y nos alejamos un poquito. De poquito en poquito nos vamos alejando. De poquito en poquito el enemigo va tomando, amén, control de la vida de algunos de nosotros. De poquito en poquito nos vamos bajando nosotros mismos. Amén. Ya no queremos, amén, ser partícipes o de la alabanza, amén, o de la entrega, o del devocional, o de la administración, o de compartir la palabra. De poco en poco nos vamos alejando porque gozamos más de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y muchas veces las bendiciones pasan a ser algo contrario. Amén. Por no decirlo, una maldición. Porque no son maldiciones, mis amados. Cuando Dios te bendice, es Dios quien te ha bendecido. Pero nosotros lo tornamos en maldición. Cuando le damos más espacio al tiempo afuera y no a lo que Dios requiere de nosotros. Y no es que Él lo requiera, sino que es algo que nosotros en agradecimiento tenemos que dar. Algo que nosotros debe de salir de nosotros, darlo, porque Él lo ha dado todo. Primeramente Él lo dio todo. Ahora nosotros en agradecimiento podemos dar un poquito. Amén. Darle la honra y la gloria a Él. Es parte de lo que nosotros podemos dar. Un poquito de lo que nosotros podemos dar. Amén. Darle la honra, la gloria. Amén. Tener una comunicación directa con Él. Mantenerlos comunicados. Decía un predicador muy conocido en el área de americanos. Hermano David lo seguía también, lo sigue en Facebook. Es Greg Laurie. Y dice, en un promedio las personas durante, no sé si 1 hora puso durante el día, revisan Facebook aproximadamente 17 veces en 1 hora. ¿Qué tal, decía él, si nosotros
los cristianos le dedicamos esas 17 veces en revisar la palabra, ¿cómo estaría nuestra vida, mis amados? Este templo estaría lleno. Amén. Las almas vendrían. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados. Amén. A ir allá afuera. Amén. A hablarles a las personas. Y muchas veces, como lo decía un gran predicador también, no es necesario llevar la palabra. Ellos, al ver nuestra actitud, ellos se van a dar cuenta, amén, quiénes nosotros somos. Otros, muchos, se enojan y dicen, no, este ya viene, es un cristiano más. Amén. Pero si al mismo Jesucristo rechazaron, amados hermanos, ¿cómo no nos van a rechazar a nosotros también? Dice que los de alrededor de los gadarenos lo rechazaron. Le dijeron, vete. Tuvieron miedo. En vez de decirle, quédate con nosotros, sigue haciendo esos milagros en esta área, en estas aldeas. No, le dijeron que se fuera. A él lo rechazaron. ¿Cómo no nos vamos a sentir nosotros si lo rechazaron a él? ¿Cómo nosotros nos sentiríamos si nos rechazan? No es nada comparado, amén, que rechacen al rey, a que nos rechacen a nosotros. Amén. A él lo rechazaron al rey, no nos van a rechazar a nosotros. No es nada, mis amados hermanos. Mi hermano Clemente lo decía. La primera vez que fue al parque le dijeron falso. Amén. Así nos dicen en nuestros trabajos. En nuestros trabajos nos tienen en menos, nos tienen como hipócritas. Así, sencillo. Amén. Porque simplemente no seguimos la delineación que ellos siguen. Amén. Nosotros decidimos seguir al rey y trabajar, amén, como la palabra nos lo demanda, como si fuese para el Señor. Es lo que nosotros podemos hacer en nuestros trabajos. Amén. La palabra sí lo dice, que debemos de hacer lo mejor posible en nuestros trabajos como si fuera para Dios, y más aún si nuestro patrón es creyente. Amén. Así es que en su trabajo, mis amados hermanos, si usted pierde el tiempo en Facebook, lea la Biblia. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Amén. La mujer había gastado todo. No tenía nada. Muchas veces nosotros nos quedamos sin la presencia, porque con la bendición que Dios nos da, nos vamos a disfrutarla. Como les decía, de poco en poco nos vamos alejando, nos vamos tomando vacaciones. Más seguido ya no es cada año, ahora cada 6 meses, luego cada 3 meses, luego cada 2 meses, luego cada fin de semana. Y nos olvidamos, amén, de los servicios, donde venimos a gozarnos en la presencia de Dios, donde venimos a entregar una ofrenda, amén, de olor fragante al Señor, donde venimos a arrodillarnos ante la presencia de Dios, amén. De poco en poco nos vamos alejando y le vamos dando, amén, el gusto, amén, a la carne, y gozar de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Carro nuevo. ¿Quién no tiene carro nuevo? Bueno, yo no tengo carro nuevo, pero estoy feliz porque no tengo ese compromiso de estar pagando mes a mes, ¿no? Sino cada 3 meses pago la aseguranza y ahí termino, amén. Pero no está tan viejo también, amén. Y muchos tienen carros nuevos, casa, buenos trabajos, y se nos olvida muchas veces quién nos da esos carros, esas casas, ese trabajo, amén. Se nos olvida y pasamos a degustar y a dar más tiempo, amén, al carro, a cuidar el carro. Por eso lo traigo un poco sucio a veces, ¿verdad? Cuidamos más el carro, cuidamos más la casa, cuidamos más, amén, lo que tenemos en casa, y no cuidamos de la relación con el Rey. Amén. Y se nos va olvidando, amén, quién nos ha proveído de todo. ¿Quién pagó ese precio en la cruz del Calvario? Se nos va olvidando, amén, que Él se entregó por usted y por mí. Amén. Se nos olvida. La mujer se había quedado ya sin nada. Así nos quedamos nosotros muchas veces sin la presencia del Señor cuando nos alejamos. Y creemos, amén, que ya no hay más para dónde. Ya el enemigo toma ventaja de ello y decimos, ya, el Señor no me va a recibir. Una vez más, pequé una vez más, y yo creo que ya ahora ya el Señor ya no me perdona. Mentiras del diablo, el Señor está esperando, amén, a que usted venga, a que usted se entregue, a que usted se ponga a cuentas con el Señor. Esas son mentiras que el diablo quiere traer a nuestras mentes, a nuestras vidas, amén, para hacernos creer que el Rey no nos va a recibir. El Rey está allí en su trono, esperando, amén, a que pidamos una cita con Él, amén. Así como el Rey en los tiempos, amén, bíblicos, hacían, amén, fila para tomar un tiempo con Él y traer las necesidades.
Nosotros no podemos hacer fila. Tenemos, amén, conexión directa. El velo se rompió, tenemos, amén, entrada directa al lugar santísimo. Amén. Cuando Jesucristo se entregó, el velo se rompió y ahora nosotros tenemos, amén, entrada directa al lugar santo. Amén. Mediante la oración, mediante la entrega. Se los he venido diciendo, amén, porque son parte, amén, de los medios en cómo nosotros podemos tener una relación más íntima con el Señor. Amén. Muchos de nosotros, amén, se nos olvida a veces hasta darle gracias a Dios, amén, por los alimentos. Cuando, si nos ponemos a pensar, hay niños, hay ancianos, amén, personas que no tienen ni tan siquiera un pedazo de pan que llevarse a la boca. Amén. Muchas veces nos tildan a nosotros de quién sabe qué, porque no nos gusta tirar casi nada. Nos tildan de tacaños, pero no es así, no es que seamos tacaños. Simplemente sabemos de dónde venimos. Sabemos cómo se sufre, mis amados hermanos. Y sabemos que allá hay niños, hay ancianos, hay jóvenes que no tienen nada. Amén. Y por ello nosotros debemos darle gracias a Dios, porque aquí tenemos todo. Y tenemos que pedir a Dios por todos ellos. Que llegue la palabra, que llegue el evangelio a ellos. Porque llegando a la palabra, llegando al evangelio, las demás cosas van a llegar por añadidura. Porque la palabra así lo dice. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Amén, mis hermanos. Así nosotros, amén, podemos ahora nosotros gozar, amén, de esa entrada directa con el Señor. Amén. Mis amados hermanos, esta mujer, otra de las cosas que connoté, era una mujer atrevida. Amén. Una mujer fuerte, de las muchas que hay en este lugar. Amén. Como mi madre, una mujer fuerte que luchó por sus 4 hijos y nos sacó adelante. Amén. Con sus dificultades. Amén. Pero nos sacó adelante. Nos crió de la mejor manera que ella pudo hacerlo. Amén. A su alcance. Se sacrificó. Y doy gracias a Dios por ella. Amén. Porque sigue trabajando. Ahora, tal vez batallando con uno que otro nieto. Amén. Que ya seguramente ya no es trabajo de ella, pero las abuelas así son. Amén. Las abuelas así son de amorosas. Tan amorosas que a veces alcahuetean a los nietos. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero aquí no hay de esas abuelas alcahuetas. Amén. Amén. Las reprendemos, dice el hermano. Solo abuelos quizás, pero tampoco hay. Amén. Esta mujer, mis amados hermanos, era una mujer atrevida. Amén. El versículo, amén, nos lo demuestra. Dice, el 43 dice que por ninguno había podido ser curada. Amén. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Amén. Se atrevió, no se quedó parada, no se quedó esperando, no dijo, ya basta, 12 años, me dejo morir ya nadie me pudo dar sanidad, ya estuvo. No, pasó por la multitud, mis amados hermanos. No le importó, amén, la multitud. Fue una mujer atrevida, amén, que se abrió paso. Dice la Biblia que le apretaba, amén, la multitud le apretaba al Señor, le apretaba a Jesús. Y ella, como pudo, amén, se abrió paso allí entre medio de los hombres, sabiendo ella, amén, que podíamos decir que estaba impura y que no debía de tocar a nadie. Se atrevió a tocar al Rey, amén. Se atrevió a tocar a Cristo, amén. ¿Cuántos de nosotros nos podemos atrever en esta noche a acercarnos al Señor y decir, Señor, aquí estoy, amén, dispuesto, amén, a que me sanes, a que me limpies, a que me restaures, amén, a que me des una nueva oportunidad, amén? El Señor, así como pasaba en esa ocasión y esta mujer se atrevió a tocarlo, amén, esta noche está en este lugar, mis amados hermanos, esperando a que nosotros seamos atrevidos también, a que tomemos la decisión, amén, de servirle, de entregarnos en un 100 a Él, amén, en ya no volver a ver atrás de dónde salimos, de dónde el Señor nos sacó y volver a caer en lo mismo. No, el Señor ya nos restauró. ¿Para qué volver a ver atrás, mis amados hermanos? Tenemos que ver hacia el frente, blanco perfecto, como le decía el siervo, que es Cristo Jesús, amén, hasta que la obra se complete en nuestras vidas. Si bien es cierto, como humanos fallamos, sí, podría ser una excusa también, pero abogado tenemos para con el Padre, amén, nuestro Señor Jesucristo, que siempre está dispuesto, amén, a perdonarnos, que
siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Amén. A esta mujer no le importó, mis amados, como les decía, que hubiera una multitud, que tal vez la multitud era más de hombres. Amén. Y esa multitud, ahí en esa multitud había de todo. Habían hasta fariseos, habían escribas, acordémonos, hermano, lo andaban buscando, ya lo traían. Y hacían preguntas nomás para tentarlo, nomás para poderlo irlo a acusar con los gobernadores. Venían y le preguntaban acerca de si pagar impuestos. Él conocía los pensamientos, y entre ellos, allí en la multitud andaban también. Amén. Entre la multitud habían también personas que nomás le interesaban el recibir el alimento literal. Pero que nuestro interés, mis amados hermanos, sea, amén, lo espiritual. Amén, que nuestro interés sea el crecer espiritualmente. Amén, el poder ser vasos para la honra de nuestro Señor, el poder servirle. Amén, como mis hermanos lo hacen los domingos allá en el parque, como los maestros de escuela dominical lo hacen acá los domingos, como los músicos lo hacen en cada servicio, como los diáconos, como los servidores lo hacen, los sugieres, amén, de la mejor manera, como los padres, amén, sirven aquí también, cuidando a sus niños, amén, que no interrumpan el servicio, amén. Nosotros debemos de cuidar, amén, también del templo, como pueblo, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Así que no importe, amén, lo difícil que usted está pasando, mis amados hermanos, atrévase, como esta mujer, sea un atrevido, amén. Atrévase a llegarle al Señor, tal vez no por detrás, sino de frente, amén. Porque ella le llegó por detrás, porque seguramente de frente no podía, pero se atrevió. No le importó que le llamaran inmunda, no le llamó que le llamaran impura, ella se atrevió. Y Jesucristo, mis amados hermanos, amén, podemos ver en el versículo 46 dice: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Nuestro Señor, amados hermanos, es un Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Amén. Nuestro Señor es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él sabía quién lo había tocado. Él lo sabía, mis amados hermanos. Pero a Él le importa mucho el que nosotros reconozcamos nuestra situación. Porque como caballeroso que Él es, no va a venir a tu vida y se va a venir a meter abusivamente. No, Él no es así, Él toca. Y si tú le abres, Él entra. Si tú reconoces la situación en que te encuentras y decides, amén, dar ese paso, Él va a venir y te va a tocar. No solamente tú vas a tocarlo, Él te va a dar un abrazo. En esta noche Él está dispuesto a abrazarte, mi amado hermano. Él está dispuesto a darte un abrazo, a decirte: aquí estoy. Donde tú me dejaste, ahí he estado esperando. Amén. Donde tú dejaste la salvación, ahí, porque la salvación es un regalo que no se pierde. Nosotros lo dejamos a un lado. Nosotros dejamos un regalo tan precioso a un lado y decidimos hacernos a otro lado. La salvación ahí está. Amén. Él ya pagó ese precio en la cruz del Calvario. Nuestra salvación ya ha sido comprada. No ha sido gratis, mis amados. Se pagó un precio caro, con vida, con sangre. Amén. Gratis es que nosotros vengamos y nosotros la abaratemos. Él ya pagó un precio. Nosotros la abaratamos. Amén. Dejándonos llevar por las corrientes del mundo. Así la abaratamos nosotros. Amén. Dejándonos llevar, amén, por las diversas cosas que el mundo nos ofrece. Así la abaratamos nosotros. Y así se la estamos abaratando a nuestros hijos también. Dándoles todo cuanto nos piden. Dándole todo. Amén. Nosotros venimos de una generación la cual nos sentaban ahí y de ahí no nos movíamos. Si nos movíamos, después nos arreglábamos con el padre. O venía, amén, el ujiero, o venía el diácono y se arreglaba o con el padre o con el niño. O si estaba molestando, simplemente si había escuela se lo llevaba para la clase. Y nosotros lo hemos abaratado aquí. Le damos electrónicos para que allá esté interrumpiendo. Lo dejamos venir con juguetes para que allá esté interrumpiendo. Y para que ese niño no escuche, amén, el mensaje. Porque aún desde pequeños ellos pueden percibir el mensaje. Y aún desde pequeños ellos se van formando en su mente, amén,
el mensaje, lo que Dios quiere para nosotros. Se imagina, mis amados hermanos, qué se espera de esta generación a la cual nosotros le estamos dando todo. El día de mañana, ¿cómo nos van a exigir estos niños a nosotros? Si les damos todo, cuando lleguen a la juventud, cuando lleguen a la adolescencia y nos exijan, mis amados hermanos, y no les podamos dar, ¿qué va a suceder? Va a ser una situación difícil, mis amados hermanos. Pero aún estamos a tiempo, mis queridos, para nosotros reconocer si hemos fallado en esa área. Nosotros podemos reconocer y enmendar el error, mis amados hermanos, porque Dios ha pagado un precio alto por esta casa también, mis amados hermanos. Cuando cada iglesia es fundada, se declara que aquí va a haber presencia de Dios. Amén. Aquí se declara que aquí se ha pagado un precio alto por este lugar. Y no estoy hablando, amén, económicamente, porque lo económico Dios lo provee, pero lo espiritual viene de lo alto. Amén. Lo económico, cuando basamos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, Dios provee. Amén. Dios provee. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, el Señor, mis amados hermanos, Él suple. Amén. Así que, mis hermanos, en esta noche, amén, yo les invito, amén, esta mujer, amén, se atrevió y dijo, alguien me ha tocado. Fíjense en el versículo, amén, 47, dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Amén, ella le declaró, ella le reveló, ella, amén, se dio a conocer al Señor. Aún él ya lo sabía, pero él estaba esperando el reconocimiento, amén, de cuando nosotros hemos fallado. Tenemos que reconocer la situación en la que estamos, mis amados hermanos. Nosotros tenemos que reconocer la situación en la que nos encontramos. Si estamos bien, gloria sea al nombre de nuestro Señor, alabado sea nuestro Señor, y dele gracias a Dios porque usted está bien. Pero si nos encontramos fallando en una área, es tiempo de ponerla al Señor. Es tiempo de venir a Dios, es tiempo de venir al Rey, es tiempo de venir a Cristo, amén, y ponerla a los pies de Él, amén. Fíjese bien, dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No le dijo, tu fe te ha sanado, porque la sanación ya estaba hecha. Él la despidió con salvación, mis amados hermanos. Cuando nosotros nos entregamos de corazón a Dios, no simplemente nos da la sanidad, el descanso. Por un largo tiempo venía cargando esta mujer esta preocupación, este dolor. Venía afligida, amén, venía quebrantada, no tenía nada. Eran 12 años de dolor, de angustia. Eran 12 años los cuales ella había dado todo y había pagado todo. Amén. Pero en un instante Jesucristo no solamente le dio la sanidad, sino también le dio la salvación. Amén, hermanos. En esta noche, mis amados hermanos, Jesucristo no solamente nos da la sanidad, sino nos dice, nos recuerda que Él está dispuesto siempre, a toda hora, en todo tiempo, en todo lugar, a darnos, amén, lo que nosotros necesitemos, pero simplemente tenemos que reconocerlo. Reconocer que Él es el Rey, que Él ya pagó el precio, amén, y reconocer en la situación que nosotros estamos. Porque podemos parecer que estamos bien, pero solo el Señor sabe cómo nosotros a veces nos sentamos en estas sillas y la situación en la que nosotros venimos. Muchas veces nosotros venimos simplemente, amén, porque es una rutina. Así de sencillo, es una rutina. Y se nos ha formado porque hemos nacido, y me incluyo por modestia, ¿verdad? Hemos nacido en el Evangelio, pero muchas veces el Evangelio todavía no ha nacido en nosotros. El hecho de que nosotros hayamos nacido en una iglesia no significa que la salvación la tenemos comprada. Amén. Tenemos que aceptar al Rey. Tenemos que aceptar a Jesucristo y tenemos, amén, que darle a Él, amén, lo que Él se merece. La salvación, mis amados hermanos, no se gana con nacer en la iglesia, no. La salvación, amén, mis amados hermanos, se gana aceptándole a Él en el corazón. Aceptando ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie en esta noche, mis amados hermanos. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. La mujer, mis amados hermanos,
padecía de algo literal. Nosotros en esta noche podemos estar padeciendo algo literal, o puede ser algo espiritual, algo que nos aqueja, que nos acongoja, que nos ha traído tímidamente a la casa de Dios por muchos días, que nos ha traído pensativos, mis amados hermanos, que nos ha traído, mis amados hermanos, con una situación de la cual tal vez el enemigo ha tomado ventaja. Pero el Señor está en este lugar, mis amados hermanos, y el Señor está ahí donde tú te encuentras, amén, escuchando, viendo este mensaje también, amén. El Señor está dispuesto a darnos una oportunidad más, no solamente una, sino siempre está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Amén. La mujer fue una mujer atrevida que llegó por detrás y tocó simplemente el manto. El Rey está en esta casa en esta noche y está con los brazos abiertos, amén, esperando que usted o yo tomemos la decisión de entregar nuestras quejas, de entregar nuestras dificultades, de entregar nuestro dolor, de entregar la enfermedad, ponerla a sus pies, porque ya todo fue pagado en la cruz del Calvario. Amén. Incline su rostro en esta noche. Vamos a darle las gracias al Rey, amén, por su presencia. Vamos a darle las gracias al Rey, amén, por su palabra. Porque su palabra, mis amados hermanos, no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Su palabra es viva. El Señor es un Dios que día a día se renueva, que día a día, amén, está tocándonos, nos está guiando, o nos está tratando de guiar, si nosotros nos dejamos guiar. Amén. Mis amados hermanos, todo aquel, amén, que se sienta, amén, con una dificultad, puede alzar sus manos y vamos a orar en esta noche. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, a ti sea la honra y la gloria, oh Dios amado Padre. Espíritu Santo de Dios, tú que estás en este lugar, tú que te has hecho presente y que vives en nuestras vidas, declaramos tu ministración en esta noche, oh Dios amado Padre. Declaramos de que tú estás presente en este lugar y que tú eres omnipresente, mi Señor. Allá donde se encuentra, quien sea que nos vea, mi Señor, seas tú tocando, escuchando la oración, oh Dios amado, escuchando ese clamor, oh Dios eterno, como este pueblo clama en esta noche, oh Dios mío, como este pueblo alza sus manos, oh Dios amado, así como también, oh Dios eterno, aquel que nos sintoniza, Padre Santo de la gloria, oh Dios mío de la gloria, y alza sus manos, seas tú, bendito Dios, trayendo, oh Dios de los cielos, la sanidad, Padre Santo, trayendo, Padre Santo, eso, Padre Santo, que es, el hermano necesita, que las personas necesitan, el consuelo, Padre Santo, el consuelo, tu palabra, oh Dios amado. Oh Señor bendito, te alabamos, oh Dios eterno, te exaltamos, oh Dios amado. Tú eres el mismo, Padre Santo, que aquella mujer recibió sanidad, a la cual tú diste sanidad y salvación. En esta noche, oh Dios amado, tú estás aquí, Padre Santo, para sanarnos, para limpiarnos, para restaurarnos, oh Dios eterno de la gloria. Tú eres el mismo, Padre Santo de la gloria, el cual sanó a esa mujer, oh Dios eterno, el cual, bendito Dios, en esta noche estás en este lugar, oh Dios de los cielos. Oh Señor bendito, te alabamos, te exaltamos, oh Dios de los cielos, te exaltamos, oh Dios eterno. Padre, mi alma te alaba, oh Dios, mi alma te exalta, oh Dios eterno. Hermano, en salud del hermano Fausto Gutiérrez de los Ministerios Evangélicos del Tabernáculo. Para nosotros es un gozo llegar a usted por estos medios televisivos y saludarle e invitarle a nuestros servicios para que usted se goce, alabe al Señor y sea bendecido por el Espíritu Eterno, aquel que nos ha redimido y nos guía y nos fortalece y nos da la oportunidad de acercarnos al Señor por medio de la alabanza. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo saludarles.